Hola, hola, ¿cómo están? Creo que me pueden escuchar ahí bien. Espero que estén muy bien el día de hoy porque, antes todo bienvenidos, hoy vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con el manejo de pólizas. Vamos a tener una persona invitada para que pueda ayudarnos con este tema de cómo podemos pagar las pólizas, cómo las podemos, digamos, cotizar o calcular y qué incidencia van a tener esas pólizas. No es simplemente pagar un valor, en qué proceso se van a pagar, por qué se va a pagar y todas esas cosas nos las va a enseñar una persona que es encargada directamente de las pólizas como tal en cuanto a una aseguradora. Entonces, ¿qué les voy a comentar? Tenemos una dinámica basada en la pregunta tipo entrevista. Entonces, yo tengo unas preguntas que son las que usualmente más me hacen a mí y a partir de esas preguntas, él pues obviamente nos va a dar solución a esas, digamos, inquietudes que son más generales. Hay otras que vamos a tener aquí activadas por medio del chat para que esa persona que está invitada o yo si lo sé, podamos responder a todas esas, digamos, inquietudes que puedan salir. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Ellos también tienen un canal de YouTube, se llama Cooperar Seguros. El canal está iniciando, así que quienes estén interesados en empezar, por acá les voy a ir poniendo el banner de con quién vamos a estar conectados el día de hoy. Entonces, bienvenido Carlos Fabián, te voy a agregar acá. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Hola Miller, ¿cómo están? Súper bien. Vale. Entonces, Miller, tú me dirás, ¿iniciamos o esperamos Pues no, unos pues minuticos? igual ya tenemos quórum. Vamos iniciando, entonces yo les estaba contando de qué se trata el envío. Si quieres tú venos contando de qué se trata la empresa, qué es lo que hacen, cuánto tiempo llevan, en dónde están ubicados. Bueno, perfecto. Inicialmente, como les estaba comentando Miller, digamos, la idea es hoy aclarar varias dudas sobre el trámite de las pólizas y el tema de garantías que le solicitan al momento de sacar su póliza de serie de oferta o sus contratos. Ujú. Nosotros somos agencia corredores de seguros, trabajamos con varias compañías. Aproximadamente hace más de 10 años hubo ahí un cambio en nombre social, un tema de cambio de compañías de seguros, pero pues laboramos como con la gran mayoría. Eh, Nos especializamos en contratación estatal, pues es como el nicho de la agencia, el tema de contratos, pólizas, pero adicionalmente, como son el producto de vida, automóviles, pyme, todo el tema que tenga que ver con riesgos y seguros. Ujú. Eh, Nos enfocamos mucho en el servicio al cliente, digamos, en asesorar mucho a las personas y empresas nuevas que empiezan como a incurrir en este tema de pólizas y de contratación, debido a que pues hay muchas dudas, digamos, hay muchas dudas y cada día se despejan diferentes temas. Estamos ubicados en Bogotá, una oficina en la parte de Chapinero y otra oficina en la parte de la 80, pero pues manejamos prácticamente a nivel nacional todo el tema virtual. Digamos, hoy en día el tema de pólizas ya se manejan firmas virtuales, firma digital para el representante legal, cuando la suben al SECOP también su firma digital en parte de tomador. Entonces, digamos, podemos manejar a todo el tema de territorio nacional. Perfecto. Ya por acá están en el enlace de abajo, pues como en el bannercito, está saliendo en la parte de YouTube. Es muy interesante porque han aprendido cómo a dar contenido de valor con relación a este tema de los seguros, de enseñar cuáles son las diferencias, de qué se trata el uno, de qué se trata el otro. Y están empezando, entonces muy bienvenidos por allá por el canal. Igualmente en Instagram aparecen también como cooperar-seguros para que también estén pendientes de cómo tener más información con este tema. Si tienen alguna duda, también pueden hacerla por acá, ya sea por los comentarios o si es una duda puntual. Sí, yo creo que es mejor que le escriban o que sea por Instagram o por el teléfono que ya tenemos acá. Entonces, vamos a hacerlo de tal manera que sea como una dinámica de responder a aquellas inquietudes más frecuentes y de esa manera entonces vamos a ir como
preguntando de a poquitos, digámoslo así. Perfecto. Listo. Entonces, digamos que la primera pregunta es cómo funcionan las pólizas a nivel de contratación estatal. Tú ya dijiste que habían pólizas en cuanto a seguros, en cuanto a vehículos, lo que es pólizas es como lo mismo que nosotros pagamos en seguros, digámoslo así. Pero entonces aquí aplican en cuanto a contratación estatal. ¿Cómo funcionan esas pólizas y qué beneficios trae para nosotros como contratistas? Bueno, en el tema de la contratación estatal, todo el tema de pólizas de cumplimiento. Se tostó un poquito. Dime ya, de ahí coge. Ya. Bueno, en el tema, todo comienza e inicia desde el decreto 1082 del 2015, que es la última actualización, modificación, donde está regulado todo el tema de contratación. En este decreto, digamos, están los lineamientos de las pólizas que le piden a cualquier persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que quiera participar en un proceso o que vaya a celebrar un contrato con cualquier entidad estatal. Aplican de la siguiente manera, digamos, cuando vamos a tramitar tanto un contrato como en el tema de pólizas, digamos, empezamos a manejar 3 etapas. Entonces, la primera etapa, que es la etapa precontractual, que es antes de celebrar el contrato y cuando vamos a participar en una póliza, en un contrato, manejamos la póliza seriada de la oferta. Esta póliza seriada de oferta es el primer inicio y la primera póliza que deben sacar cuando van a empezar a presentarse a un proceso. Ejemplo, un proceso de suministro de chaquetas o suministro de bienes para alguna entidad estatal por 100, 200 millones. El decreto que nos dice, deben sacar una póliza por el 10% del valor asegurado, o sea, del valor del contrato, o sea, de los 100 o los 200 millones del presupuesto, por el tiempo que va a durar la oferta y unos meses de más. Normalmente ahorita están en 4 meses. Entonces siempre hacer el 10% de los 100 millones por los 4 meses que debe estar presente la oferta. Bueno, posteriormente, ahí cuando dices el valor del 10%, cabe aclarar que no es que se tenga que pagar el 10% del valor del contrato. Correcto, sí. Digamos, ahí es muy buena intervención, Maye, porque imagínate que, Miller, hay clientes que de pronto piensan, de pronto en algún contrato, dicen, no, pero tengo que pagar a la compañía el 10%, es una cantidad de dinero alta, entonces no nos presentemos al proceso, porque pues la póliza es muy alta, más otros gastos, de pronto no nos da para el presupuesto. Efectivamente no. Incluso una póliza de seriedad de oferta, normalmente, en la etapa precontractual, es muy económica. Para un proceso de 100, 200 millones por el 10%, esta póliza no cuesta más de 100,000 pesos, ya con gastos y IVA incluido. Y es uno de los requisitos habilitantes dentro de la propuesta. Sí, que puede llegar a pasar mucho porque hay muchas empresas que quieren empezar a licitar. Cuando llegan a ver los requisitos, ven que se tiene que presentar una póliza que supuestamente ampara el 10% del valor del presupuesto oficial. Entonces, en nuestra cabeza pensamos, hay que pagar eso para poder participar. Entonces, no es realmente eso lo que se tiene que pagar, sino es el valor digamos, de lo que está asegurado, el 10%. Correcto. Entonces, continuando con tu pregunta, después de la etapa precontractual, pasamos a la etapa contractual. Cuando ya seleccionan un contratista de los que se presentaron, ese contratista debe elaborar el contrato, la entidad elabora el contrato y entre el contrato le pide las garantías que debe adjudicar, que debe juntar para celebrarlo. Dependiendo del contrato, el objeto y la ejecución, le van a pedir una serie de garantías. Digamos, les voy como a nombrar, pues prácticamente en un breve resumen, como todas las garantías que piden en un contrato. Ejemplo, que llegarán a solicitarlas todas, pero ahí depende. Puede haber un contrato de construcción de un edificio, como puede existir un contrato de prestación de servicios. Entonces, aplica una garantía, ciertas garantías aplican en estas y ciertas garantías aplican en las otras. Un ejemplo, si la persona va a hacer una prestación de servicios de pronto de un tema jurídico o una asesoría, no aplicaría una estabilidad de la obra, que la estabilidad de la obra le aplicaría de pronto para una ejecución o una construcción. Porque puede llegar a ser costosa la estabilidad de la obra. Exactamente. Entonces, ahí va el tema de la asesoría. Digamos, nos ha sucedido y sucede a diario
que hay entidades jurídicas que de pronto miran el decreto y piden las garantías. Cuando verificamos a una asesoría le piden 5 o 6 garantías en la póliza. Nosotros le decimos al cliente, por favor, que le indique a la entidad que tal garantía no aplica para ese tipo de contrato. Incluso a veces piden póliza de anticipo cuando en la forma de pago no hay ningún tipo de anticipo. Entonces, nosotros quedamos como en el lado de la mitad porque no podemos hacer el amparo de anticipo porque no existe, pero la entidad lo está solicitando. Entonces entra a hacer una modificación al contrato, hacer un otro sí o un ajuste. Pero entonces es importante porque de pronto cuando ya el cliente identifica las pólizas que debe sacar, ellos ya dicen, bueno, antes de firmar el contrato, esta garantía no me la solicite, por favor me la elimina. Baja un costo con su empresa y se evita un reproceso para la firma y ejecución del contrato. Sí, que eso quizás da a la otra pregunta que tenemos, que es, digamos que somos una empresa que apenas está empezando a licitar, o incluso debemos de tener presente que no solamente en los procesos de contratación estatal se exigen las pólizas, por ejemplo, de cumplimiento, de buen manejo de anticipo, también cuando vamos a manejar algunas obras o algunos contratos con clientes privados, puede darse que Correcto. necesitemos ese tipo de pólizas. Pero si yo nunca en mi vida, como empresa o como persona natural, he tramitado ninguna póliza y quiero hacerlo y me pidieron una póliza para un contrato que tengo que hacer, ¿qué debo hacer yo inicialmente o qué me va a facilitar a mí tener esa póliza? O sea, ¿cuál es el trámite que debe hacer la empresa para solicitarlo? ¿Es simplemente mandarte el contrato y ya está listo o se necesita algo adicional? Bueno, perfecto. Digamos, nosotros en nuestro canal y lo que les indicamos a los clientes, nosotros les damos como 3, 4 tips para el tema de póliza. El primero es ubicar o un intermediario de seguros, un corredor de seguros, una agencia de seguros o compañía de seguros. Cualquiera de los 4 encabezados que pueden llegar a solicitarla. Segundo, deben alistar los documentos. Son prácticamente muy parecidos los documentos a cuando van a licitar, pero importante y de los más de prioridad, lo que son el balance, la Cámara de Comercio, el RUT y la experiencia del contratista. Ahí dentro de los más importantes y en toda aseguradora se los van a solicitar es el balance. ¿Por qué? La compañía cuando está creando una empresa crea un cupo operativo, que es algo como para de pronto como un ejemplo llevarlo a cabo, es como de pronto un cupo de endeudamiento cuando sacamos una tarjeta de crédito o un crédito en un banco. Entonces la compañía con el balance le dice a esta empresa contratista le vamos a dar 500, 1000, 2000 millones de cupo. ¿Qué es el cupo? El cupo es el valor asegurado que puede tener esa entidad en diferentes pólizas. Me explico. Un valor de contrato que cuesta 100 millones, le piden cumplimiento y calidad, cada uno por el 25%. Esto nos suma 50 millones. Y la aseguradora le dio un cupo de 200 millones. Entonces, le hicimos Sí. esa póliza, se acabó el cupo de 50 millones, le queda 150 millones de cupo para ejecutar diferentes contratos. Eso pasa mucho. ¿Y cómo se puede hacer para liberar cupo? Porque a veces, digamos, la aseguradora tiene en cuenta que nosotros nos presentamos en varios procesos, pero no todos los procesos que nos presenta se los gana. Pues sería delicioso, pero no. Correcto. Entonces, ¿cómo se puede hacer para decirle a la aseguradora, vea, este yo no me lo gané, este sí me lo gané, pero ya lo terminé, váyame liberando cupo, como para cuando yo vuelva a necesitar una póliza, no me digan, no, es que usted ya no tiene cupo para poder pedir más pólizas? Listo, digamos, nosotros hacemos dos cosas. La primera, normalmente una serie de oferta, digamos, en el sistema de la aseguradora queda por los 4 meses. Ese cupo se libera automáticamente hasta los 4 meses, pero se puede liberar antes con las actas. Entonces el cliente nos dice, ese contrato se lo dieron a X empresa y no a nosotros, adjunto acta donde yo no quede adjudicado, libéreme ese cupo porque ya quedó perdido, o sea, ese cupo no lo vamos a utilizar, ya pasó la garantía seria de oferta, ya escogieron un oferente y no vamos a tener incumplimiento. Ese es un motivo que se puede liberar cupo. Y el segundo es que una empresa maneje entre 2 y 3 aseguradoras sus contratos.
Entonces puede hacer 4 seriedades de oferta con X compañía, el próximo mes 2 con otra compañía y 4 compañías. Entonces, digamos, nosotros como agencia corredora es lo que hacemos. Verificamos, tenemos un listado de los clientes, decimos, le queda tanto cupo, vamos a mirar esta serie de oferta con esta compañía, con la otra, y vamos haciendo liberación para que de pronto no se llegue al día que digan no nos podemos presentar porque no tenemos cupo y no presentamos el requisito de la póliza. Bueno, por acá hay otra pregunta. Resulta que tenemos 2 pólizas diferentes. Entonces, dentro de esas 2 pólizas hay una póliza que es la póliza de cumplimiento y la otra es la póliza de seriedad. ¿Cuál es la diferencia entre esas 2 pólizas? ¿Cuándo debo presentar la una? ¿Cuánto la otra? ¿Cuál es obligatoria? ¿Cuál no es obligatoria? Perfecto. Bueno, la póliza de seriedad de oferta siempre va a ser en la etapa precontractual para presentarse a un proceso de licitación. Entonces, digamos, siempre que hay un proceso de licitación, en algunos, digamos, por ejemplo, en cuáles lo solicitan, hay algunos procesos donde nos piden la seriedad de oferta y otros no. Hay unas contrataciones directas que hace el Estado, digamos, donde no piden seriedad de la oferta, incluso algunas prestaciones de servicios no les piden póliza de cumplimiento. Entonces, la póliza de seriedad de oferta, siempre para una licitación y empezar a competir con diferentes empresas o diferentes compañías. La póliza va a ser siempre obligatoria. Es decir, si nosotros no presentamos con la oferta la póliza de seriedad, inmediatamente se rechaza la oferta. Yo siempre lo explico como que es digamos, el seguro de la entidad. Si ya después nosotros nos ganamos el contrato, pero no lo queremos firmar, entonces nosotros decimos, no te firmo el contrato, digamos una subasta, damos un precio muy bajito, entonces por dar ese precio bajo, después decimos, no me dio, entonces yo no voy a firmar ese contrato. Entonces, ¿qué dice la entidad? Listo, no me lo firmes, pero entonces te hago efectivo la póliza y te toca pagar el valor. Ahí sí toca pagar el 10% del valor del contrato. Otra cosa, esas pólizas siempre tienen que estar firmadas por el tomador, que es el representante legal de la empresa. A veces esos son aspectos que se permiten subsanar en los procesos de contratación. Hay otras entidades pues que no permiten hacerlo, pero legalmente la firma de la póliza sí es subsanable. Es decir, después de que ya la presentamos, a mí me es una que me pasa horrible que siempre se me olvida firmarla. Entonces siempre la entidad estatal es pidiendo que por favor la firme para que para ellos tenga, digamos, validez. Entonces es muy importante tener en cuenta que si vamos a presentarnos en un proceso, ya sea de mínima cuantía, en algunos procesos de mínima cuantía, muy poquitos, pero se pide la póliza de seriedad. En los procesos de menor, en los de subasta, en la de licitación pública y concurso de méritos, siempre se va a necesitar una póliza de seriedad que se debe presentar junto con la propuesta. Si no se presenta, es causal de rechazo. Y tener en cuenta también, cuando presentan la póliza de seriedad, hay entidades que revisan mucho el tema, entonces piden la póliza, el clausulado, el recibo de caja de la compañía, e incluso varias, la mayoría, piden una certificación, de acuerdo al decreto 1082, donde indique que la póliza no será cancelada ni revocada por falta de pago. Entonces, eso lo pasan, sí, lo manejan mucho, y de hecho casi siempre viene con la póliza. Bueno, ¿y la póliza de cumplimiento? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la de cumplimiento ya es cuando ustedes firman el contrato o la empresa ya quedó adjudicada. Automáticamente, incluso cuando están revisando el pliego, ya están los porcentajes y las vigencias en la minuta de contrato de las pólizas futuras que deben sacar. Entonces, la póliza de cumplimiento se compone de diferentes garantías. Tenemos lo que es cumplimiento, que es cumplir con la obligación del contrato. Tenemos calidad del servicio, calidad de los bienes, tenemos diferentes pagos de anticipo, tenemos pago de anticipo y pago anticipado, y ahorita están solicitando algunas entidades devolución de pago anticipado. Que eso es lo que se llaman los amparos. Los amparos. Es decir, lo que la entidad estatal considera, eso es básicamente basado mucho en lo que encontramos en los procesos de contratación como la matriz de riesgos. Ustedes ven que en los pliegos de condiciones aparece un cuadro ahí todo enredado y en ese cuadro explican. Entonces, ¿qué es esa matriz de riesgos? Determina qué se puede dar
qué riesgos pueden haber, digamos, en la ejecución del contrato, antes, durante y después. Digamos, antes, el riesgo puede ser que el que se lo gane no lo quiera firmar. Entonces, ¿cuál es, digamos, como la manera de mitigar ese riesgo? Con la póliza de seriedad. Entonces, de ahí salen, ¿de dónde salen los amparos? Por ejemplo, si siempre lo pongo así, pero si yo voy a traer una mercancía y esa mercancía viene digamos, de Panamá en barco y ese barco se hunde, entonces ¿de quién es la culpa? Del contratante, del contratista, de ninguno de los dos. Entonces ahí ellos tienen que decir, listo, entonces pongamos que en la póliza vaya tal cosa. Entonces ahí es en donde ellos determinan si vamos a dar un anticipo, que tiene que tener todo proceso que sea con anticipo, sea un proceso grande, un proceso chiquito. Si tiene un anticipo, tiene que tener una póliza de buen manejo del anticipo, porque con eso aseguran que la empresa no se vaya a quedar con el anticipo y no ejecute el contrato, para que no pase lo de los nulos. No, y de muchos contratos. Ajá, básicamente. Entonces tenemos dentro de los amparos, pues tenemos varios, e incluso en la mayoría que están solicitando responsabilidad civil extracontractual, que también es un amparo muy importante, que son las responsabilidades y los previos labores y operaciones cuando estén ejecutando el contrato en caso de que hayan daños a terceros. La solicitan mucho en el tema de suministros y ejecuciones de la obra. Entonces, y es más bien costoso, ¿cierto? Es costoso porque, digamos, el contrato puede ser un contrato de 100, 200 millones y la responsabilidad civil se la piden por 200 salarios o incluso por 400 salarios mínimos legales. Es el valor asegurado. Entonces Bueno, es costosa y la colocan una vigencia larga también. por acá tenemos dos preguntas y vienen sobre lo que ya veníamos, que es cómo se puede calcular el valor aproximado. Digamos, cómo yo puedo decir esta póliza vale esto, vale lo otro. Y de hecho, pues como que estamos sincronizados, por aquí hay una pregunta que dice Paula, que dice, buenas noches, ¿la póliza tiene un mismo valor o varía? Y dependiendo de qué varía, eso sí se lo estoy poniendo yo. Y por acá hay otra pregunta que dice que si tiene alguna fórmula para calcular el valor real o pues sí, de la póliza. Y de acuerdo a lo solicitado en el pliego. Según yo entiendo, no todas las aseguradoras tienen los mismos costos. Yo puedo como comprar una póliza, digamos, con Sura, y otra empresa lo puede comprar también con Sura para el mismo proceso. Y a mí me cuesta una cosa y a la otra empresa le cuesta otra. ¿Por qué funciona así? Correcto. Bueno, el tema de las pólizas, digamos, manejan una tasa, pero también, de pronto, como cuando ustedes montan un proceso de licitación, las aseguradoras también tienen como un estudio de mercado. Digamos, hay una tasa estándar que se rige, digamos, en la mayoría de las compañías, pero va a estar siempre el tema de competencia como cualquier empresa. Entonces, esta compañía da una tasa menor, esta una tasa mayor, esta compañía tiene unos gastos de emisión diferentes, más altos, más bajos. Las pólizas tienen un estándar y sí hay ciertas variaciones. También hay variaciones en tipos de riesgo. Digamos, una póliza de cumplimiento puede costar algo más y le pueden aplicar una tasa más alta. Si es una ejecución de una obra civil en una parte de Colombia donde las condiciones y el tema es algo complicado y puede existir un incumplimiento o una falla de estabilidad. Y puede ser un poco más económica si esa construcción o ese tema es en una ciudad principal donde pueden haber mejores condiciones. Tasas promedio. Hay algo, si yo tengo una póliza, es un proceso, ¿cierto? Digamos que yo siempre he dicho que los procesos de contratación, cuando se van a hacer, yo tengo que calcular todos los costos posibles de ejecutar el contrato. Y dentro de ellos está la póliza, porque como yo te lo mencionaba ayer, si yo no calculé y la póliza me costó 1.000.000 de pesos, es 1.000.000 de pesos que yo estoy dejando de percibir versus la utilidad que calculé. Entonces, ¿hay alguna forma de que se pueda precotizar esas pólizas de cumplimiento o las de seriedad? Correcto, sí. Digamos, nosotros con algunas empresas que sacan seriedades y contratos seguidos, nosotros les brindamos un cotizador. Es un cotizador, la verdad, muy sencillo, está formulado con la tasa estándar básica que manejamos. Y ellos, ¿qué hacen? Antes de presentar la oferta, sacan sus costos y dicen, bueno, la póliza de seriedad es de tanto, si no lo adjudican es de tanto. Entonces, digamos, lo pueden manejar, me pueden escribir al WhatsApp o a las redes, se los explico en un momento, es muy sencillo, es un cotizador muy normalito donde colocas valor de presupuesto, la vigencia y los porcentajes. No tienes que colocar nada más,
te dice cuánto es la prima neta, los gastos y la prima total. Digamos, es muy Entonces, sencillo. eso estaría respondiendo esta pregunta que nos hace Paula de si la póliza tiene el mismo valor o varía, porque entonces según Ujú. eso va a variar según el presupuesto, según lo que se pida en la obra. Pues decir, no todos tienen, digamos, buen manejo del anticipo, no todas tienen responsabilidad civil. No, entonces, Correctamente. dependiendo de los amparos que hablamos ahorita, dependiendo de esos amparos es que entonces nos vamos a dar cuenta que son estos que dijimos ahorita: responsabilidad civil extracontractual, buen manejo del anticipo, cumplimiento, garantía y buen Calidad, funcionamiento calidad del de bien. los bienes y servicios, ¿cierto? Sí, correcto. Son básicamente esos. Entonces, las entidades pueden jugar. ¿Hay algún monto máximo? Es decir, que yo vea que la entidad está pidiendo, digamos, pues normalmente el manejo del anticipo es el 100% del valor del anticipo. Pero si digamos que yo veo que la entidad estatal me está pidiendo una póliza del 30% de cumplimiento o de 40% de calidad, ¿eso es viable o ellos tienen unos montos máximos de porcentaje que se pueden asegurar? Bueno, digamos, hay varias ocasiones donde las pólizas pueden tener, al sumar los porcentajes, puede sumar algo más del 100%. ¿Qué sucede? Y digamos, pues el decreto fue modificado en varios porcentajes. Anteriormente no podían superar el 100%. Un ejemplo, cumplimiento del 30, calidad del 20, salarios del 15 y estabilidad otro 15, que no superara el 100 y hasta ahí se tramitaban. Hoy en día, pues como el decreto ya subió los porcentajes, incluso tenemos calidad y estabilidad desde el 50% por las reclamaciones que han sucedido ante el Estado, ya las compañías están haciendo mayor del 100%. Que si normalmente nunca se otorga o la verdad es muy compañía, un anticipo al 60 o 70%. ¿Por qué? Porque la compañía dice, de pronto usted es buen contratista, muy buen ejecutor, pero si ya le entregan un anticipo, un ejemplo del 80%, hay más posibilidad de que de pronto esa obra no se ejecute o los dineros no sean incurridos en la obra, a que quede un 50 y 50. Ujú. Pero sí hay porcentajes que no se otorgan. Cumplimiento no se puede otorgar más de un 35-40%. Bueno, lo que tú dices ahí me generó una duda. O sea que uno puede solicitarle una póliza a la aseguradora y la aseguradora decir, no, no la hago. Correcto, digamos, las aseguradoras no están obligadas a otorgar la póliza. Digamos, la aseguradora puede decir, este riesgo, una aseguradora te puede decir, este riesgo de ingeniería no lo estamos trabajando, y otra aseguradora lo puede decir, nosotros sí la trabajamos. ¿Y Es de por qué pronto, otro factor se puede negar? Digamos, no, que la empresa no tenga eh, algo. digamos, nos ha pasado mucho con empresas que de pronto tienen un RUP con poquita experiencia, Ujú. porque de pronto van a ejecutar un contrato en una zona donde no tienen experiencia o donde la experiencia en el RUP es muy baja en valores. Entonces la compañía dice, no, puede que tengan muy buenos balances, el contrato lo damos, pero la experiencia de ese cliente no nos da garantías para ejecutarlo. Recuerden que el seguro de cumplimiento está basado en el seguro de fianza. Un ejemplo, si llega a haber un incumplimiento o no ejecutan un contrato, el valor de las pólizas que la compañía le paga a la entidad estatal, después le hace un Ujú. recobro al contratista sobre ese valor. Y ahí sí ya puede ser el 40, 60, 70% de las garantías que se hayan contratado. Pero hay muchos factores, puede ser por balances, puede ser, incluso nos sucede mucho que la entidad estatal con la que van a ejecutar tiene un bloqueo en la compañía por X o Y motivo. Entonces, Bueno, el por cliente acá puede estar, preguntan algo. sí, dime, ¿qué preguntan? Dicen, ¿cuál es el decreto donde se manifiesta que se puede superar el 100%? Ok, digamos, no dice que se puede superar el 100% o no se puede superar, sino que en el decreto 1082 están establecidos unos porcentajes. Entonces, Ujú. digamos, si a una empresa le piden cumplimiento, calidad, estabilidad, y depende del anticipo, si el anticipo lo van a hacer por 50% y le piden salarios, ya superó el 100, 110, 120%. Es el Entonces, decreto digamos, 1082 del 2005, ¿cierto? 1082, De sí. 2015.
Sí, del 2005 o sí, del 2005. No era del 1082, 2015. 15. Es que que tengo. es- Son los clausulados, incluso pues les puedo Ujú, compartir un clausulado que tengo base de una compañía, donde están las ujú, fechas, las vigencias y los porcentajes. Entonces, digamos, ya las compañías entendieron que hay un 110 o un 115 y ya está estipulado por un decreto, por un ujú. clausulado. Entonces, ya por eso las están aceptando. Pero como tal no nos dice de pronto el clausulado o la normatividad que tienen que ser un Sí. 120, un 130, no, eso Sí, depende como el contrato. hasta donde está entendido antes, todos los amparos debían de sumar en conjunto el 100%, sin incluir la póliza de responsabilidad civil extracontractual, porque esa es como muy aparte, ¿cierto? Pero según Correcto. esto, entonces ya no. Ahí vamos a otra cosa. Esa responsabilidad civil, ¿por qué puede llegar a ser como tan costosa y que incluye esa responsabilidad civil? Bueno, la responsabilidad civil es costosa porque su tasa, su tarifa, es un poquito más alta a la normal de los amparos de cumplimiento, salarios, calidad, y es alta porque el valor asegurado puede ser 200 o 400 salarios mínimos legales vigentes y normalmente la piden por ejecución del contrato y unos meses de más. Ujú. Cada mes o días que le agreguen a la póliza, van sumando en tarifa y van sumando en prima. La póliza de Mm, responsabilidad civil o predios, labores y operaciones, como se llaman en las compañías, lo que cubre es los daños que pueda ejecutar a un tercero. Un ejemplo, están construyendo un edificio o una adecuación de una empresa y el ingeniero en su ejecución del contrato le causa un daño a una propiedad adyacente, le cae un material o hay daños en la construcción, esa otra empresa o esa propiedad adyacente va a demandar al ingeniero contratista o la compañía indicando que le causaron daños a causa de esa ejecución. Y esa es la mm. responsabilidad civil extracontractual. Es muy parecida de pronto como aplica en la de un vehículo, en la de un hogar, pero Sí, ya en en el torno. seguro, el carro, incluso en el Exacto, SOAT también hay una responsabilidad civil. exactamente. Bueno, Entonces ya es en torno al contrato. bueno, hablemos de otra pregunta que tenemos por acá pendiente, que es el manejo de las fechas. Uh -huh. Han habido procesos en donde hay personas que me dicen, Miller, me descalificaron del proceso de contratación porque la fecha que presenté en la póliza está diferente. Pasa muchas veces que las entidades estatales aplazan el cierre del proceso, es decir, la fecha de presentación, y nosotros ya tenemos la póliza ahí desde la fecha, digamos, se entrega mañana y la entidad estatal publicó que ya lo va a correr y yo ya tengo la póliza con fecha del 30, pero resulta que se cierra es el 8 de mayo, de agosto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa con esas fechas? Porque las entidades estatales dicen, debes modificarla, Uh -huh. porque no es válida la póliza como la estás presentando. Correcto. Digamos, ahí hay dos cosas y prácticamente la aseguradora pues debe hacer el anexo. Uh Les -huh. coloco ejemplo una serie de oferta. La piden por los 4 meses, Uh pero por -huh. X o Y motivo sacaron una adenda donde la serie de oferta la van a correr 15 días. La aseguradora está obligada a hacer esa adenda, ¿por qué? Porque si no hace la adenda, la persona no está cumpliendo y le pueden ejecutar y hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta. Entonces, siempre se hace la modificación y el ajuste. Es más, hay entidades, y me escribieron una vez, que hubo una entidad estatal que no dejó que se subsanara. Yo busqué, pues digamos, como la normativa y según la normativa no es subsanable, porque entonces lo que dice es que la vigencia, digamos que yo estoy diciendo, bueno, a partir del 30 debe cumplir 2 meses más, que son Uh esos -huh. 2 meses en donde yo no puedo cambiar los precios, en donde yo no le puedo decir a la entidad estatal, yo ya no le valgo eso, sino que yo ya, digamos como la validez, cuando uno presenta una cotización que uno dice, este precio va a ser válido por 2 meses. Esa es la validez que tiene la póliza de seriedad. Entonces, la póliza de seriedad dice el 10% con una validez de 2 meses. Si yo la mando a hacer 4 días antes o me la hacen 4 días antes, o la entidad estatal corrió 4 días la fecha de entrega, si empieza antes, termina antes. Por lo Termina tanto, la antes. vigencia que Ajá. necesita la entidad estatal no es, y ahí en ese caso es en donde la entidad estatal tiene el pleno derecho a decir,
no es subsanable, porque es que Correcto. se está terminando la validez antes de lo que nosotros necesitamos. Algunas permiten corregir, pero hay otras que dicen, no, eso no se puede subsanar. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, si nosotros estamos presentándonos en un proceso de contratación y vemos que la entidad estatal prorrogó o cambió el tiempo de entrega de la propuesta, nosotros vamos a pedirle a la aseguradora que por favor nos corrija esa información. Me imagino que para hacer esa fecha debemos de mandarle la adenda en donde se Correcto. modificó la póliza. ¿Y tiene algún costo o no tiene costo? Sí, normalmente depende. De pronto, cuando hay, en el tema de seriedad de oferta, si hay una prórroga por X o Y motivo, se cobra la tasa que se le aplicó a la póliza por el tiempo de modificación. Digamos, es un valor bajo, pero lo cobran. ¿Qué sucede en las pólizas de cumplimiento? Hay actas de inicio. Entonces, el contrato no se ha iniciado, no se ha ejecutado y se va a ejecutar en 15 días. Cuando es un acta de inicio, no se cobra normalmente. He visto compañías que lo cobran. No se debería cobrar. ¿Por qué? Porque es que la póliza no ha empezado a funcionar. Si la póliza empezó a funcionar hoy 28 o 1 de agosto, pero en sí va a empezar el 15 de agosto, no tenemos que cobrar porque es un tiempo que la póliza está, un tiempo muerto. Entonces no se debería cobrar. Ya se hacen una prórroga porque faltó materiales, porque la entidad necesita hacer unos ajustes, sí se cobra. ¿Y cuándo es el SECOP 2? Cuando es, ¿cómo así en SECOP? Bueno, lo que pasa es que a mí me pasó. Un cliente tenía que subir la póliza. Ok. Entonces en el SECOP 2 dice, cuando tú entras al contrato, te dice que hay que subir la póliza. Entonces decía como la fecha de la vigencia, ellos ya la habían como precalculada. Entonces la vigencia era la que estaba en el SECOP 2 y no era acorde con la que estaba en el acta de inicio. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, con ese cliente se modificó creo que 4 veces las fechas para que dieran como acorde con el SECOP, acorde con el acta y acorde con todo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, digamos, la mayoría de casos, digamos, cuando leemos un contrato, nos dice que la póliza es a partir de la fecha de acta de inicio, pero hay que mirar muy bien el plazo de ejecución. Hay unos contratos que nos dicen sacar la póliza a partir de la fecha de acta de inicio, hay otros que nos dicen del día de ejecución, del día del trámite de la póliza y perfeccionamiento, y hay otros que nos dicen de la fecha de aprobación de la entidad jurídica. Nosotros como agencia y como corredores a la mayoría de los clientes, cuando nos envían el contrato de SECOP, lo que es el numeral 1, 2, donde aparece todo el tema, nosotros lo hacemos y no nos las han devuelto a partir de la fecha de aprobación de la entidad jurídica. Desde ese día empieza a correr, firmaron el contrato y quedó aceptado. Ya si hay un cambio, lo hacemos con un comunicado de la entidad jurídica, pero sí sucede mucho con las fechas. Sucede mucho que les falta un día, que efectivamente tienen que haber empezado 2 días antes. Cuando son días retroactivos, prácticamente toca cancelar la póliza y hacer una nueva, porque podemos correr a futuro, pero no podemos devolver las vigencias desde a Hasta. fechas retroactivas. Ajá. Bueno, entonces ya como creo que no hay más preguntas, como para ir finalizando, vamos haciendo un recorderis. Entonces sabemos que tenemos la diferencia entre la póliza de seriedad, que la póliza de seriedad es la que se presenta con la propuesta y es obligatoria. Entonces lo que nos va a cubrir la póliza de seriedad es como la propuesta que nosotros estamos dando, los precios, etcétera. No se paga el 10% del presupuesto, sino que eso es lo que se asegura en el caso de que esa póliza sea efectiva. Nosotros debemos de pagar es el valor de lo que se llama prima, ¿cierto? Que depende del valor del contrato que ya vayamos a presentar. No es lo mismo la póliza de un contrato, la seriedad de un contrato de 100 millones de pesos que una de 1.000, que una de 3.000, 5.000, van a ser más altas. Y pues para mí todos esos costos se tienen que calcular desde que nosotros estamos determinando si vamos a participar o no en el proceso. Y la otra póliza viene siendo la de cumplimiento, que es así, obviamente hay que tenerla clara cuando nosotros estamos haciendo costos, porque si bien nos puede ser una póliza de 100.000, 200 o así, dependiendo de lo que nos estén solicitando con los amparos, pueden ser pólizas más costosas. A mí me pasó con una chica que estaba estudiando conmigo y ella está desde Israel, pero todos los procesos los presenta por SECOP 2.
se ganó una mínima cuantía como de 9 millones de pesos, pero miró que estaban pidiendo unas pólizas y estaba la responsabilidad civil extracontractual, porque era una actividad de logística, de manejo de eventos. Entonces, con esa póliza, incluso ella más del descuento que había dado, que muchas veces cuando hacemos descuentos en mínimas cuantías no tenemos en cuenta estos costos adicionales. Entonces, cuando ella dijo, tengo que pagar la póliza, el costo de la póliza fue muy alto y ya no le está dejando tanta rentabilidad o la rentabilidad que ella necesitaba. Entonces, por eso hay que tenerlo muy claro. Si tenemos la posibilidad de calcular ese valor de las pólizas, entonces sí la tenemos, ya tenemos Sí, sí es posible. un calculador, una calculadora de pólizas. Entonces le escribimos acá a Cooperar Seguros, ahí está el teléfono, que es el que está dando vueltas desde hace rato, por eso no lo he querido quitar. También le pueden escribir en Instagram, Cooperar Seguros, en YouTube, no, en YouTube es más de videos, y Más de desde 10. ahí podamos calcular más o menos cuánto nos puede llegar a costar una póliza para que después no vayamos a decir, porque incluso a mí en un acuerdo de marco de precios a un cliente le cotizaron y la póliza le costaba 4 millones de pesos, porque la de seriedad, porque era un proceso en donde no se tenía establecido un presupuesto total a gastar, sino que era dependiendo de lo que se fuera necesitando en el transcurso del año, porque era un acuerdo marco de precios. Entonces ahí él dijo, no, es que no hay muchas opciones de ganar y es un ingreso que yo tengo que hacer. Ahora me viene la última pregunta, digámoslo así. Muchas empresas dicen, bueno, yo no me gané el proceso o yo decidí no presentarme. A mí me pasó una vez que era un viernes, yo ya tenía la póliza, tenía todo listo. El viernes a las 7 de la noche la entidad estatal sacó una adenda que decía que solamente se podían presentar empresas del área metropolitana y que tuvieran el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el 99% de ejecución e implementación. Y nosotros teníamos el 86, un 99 es muy difícil. Entonces, hicieron ese cambio y lo hicieron, se presentaba al lunes a las 9 de la mañana físico. Yo ya no podía presentarme. Me quedé con la póliza hecha, ya estaba paga, no se devolvió el dinero, pero entonces hay personas que dicen, bueno, ¿qué hago yo con esa plata? No se devuelve el dinero, pierdo ese dinero, ¿qué pasa ahí? Ahí Bueno, hay un limbo. hay un limbo y mira que sigue siendo como un tabú, porque pues nosotros que manejamos con varias aseguradoras, hay aseguradoras que dicen, no, ya sacó la póliza de seriedad, es porque usted hizo todo su estudio y se tenía que presentar. Así le presentemos que hubo una adenda, que no se pueden participar, y no hacen devolución ni cancelación de la póliza. Pero hay otras compañías que sí, incluso tenemos clientes que hacen todo el proceso y pasa algo muy parecido como lo que dices, no nos vamos a presentar. Cierta aseguradora le dice, regáleme copia del acta que descarga del SECOBO de la entidad, de las empresas que se presentaron, para validar que usted efectivamente no está en ese listado y le hago la cancelación y le devuelvo la prima o se la aplico a la próxima póliza que vaya a tramitar. Pero sigue siendo un limbo. Mira que no hay una normatividad que diga se cancela, se devuelve o No, se yo trabaja. en mi No, es cabeza complejo. tenía que eso nunca se devolvía, Sí, que sí, incluso si se perdía no devolvían la póliza. Incluso correcto. si, por ejemplo, acá yo le dije a ella, ya la habíamos pagado, yo le dije, hay una forma de reversar porque ni siquiera la vamos a presentar. Me dijo, no se puede. Pero otro cliente mío de mentoría me dijo, mire, a mí me devuelven el dinero si no nos vamos a presentar. Y yo, ¿ah? Y es que Sí, si no nos la ganamos, y yo, ahí. ¿qué? O sea, a mí nunca me ha pasado. Entonces yo quedé como, vea, pues eso, ¿de qué depende? Sí, pero sí, depende de algunas compañías, pero sí hacen devoluciones la gran mayoría. Bueno, por acá hay una pregunta. ¿Qué determina que una póliza sea original? Si la aseguradora me la envía vía correo y la firmo digitalmente. Perfecto. ¿Qué Hay, preguntaza? ¿Qué ahorita hay varios preguntita? mecanismos de identificar que una póliza es original. Toda aseguradora que maneje seguros de cumplimiento, porque no todas las aseguradoras manejan cumplimiento, todas tienen en su página una parte, un link, porque eso fue un tema que les colocó la Superintendencia Financiera ya hace más de 5 años, donde el abogado de cierta entidad entra con el NID de la persona o el número de la póliza, dice voy a verificar la póliza en esta aseguradora, entra, identifica, dice efectivamente la póliza es original y tiene sus vigencias claras y sus valores. Entonces, toda póliza se puede identificar en una página de la compañía. Siempre dice, consulte su póliza de cumplimiento aquí.
y ahí tú mismo puedes entrar, consultarla, verificarla, que se puede identificar. Hoy en día Sí. las entidades jurídicas y en el SECOP 2 están aceptando la firma de la póliza en la parte de tomador digitalmente. Incluso todas las aseguradoras, el representante legal ya saca sus pólizas con la firma digital, el cliente la coloca digitalmente y la sube. Y Y en la la mayoría, documentación, sí, en todo, en en los todo. documentos, en la propuesta, y igual lo que el hecho de que sea un certificado, un documento que yo estoy sacando de una página web, no quiere decir que por ser virtual no tenga validez o no sea original. Es como cuando Ujú, sacamos el certificado de la Cámara de Comercio. Muchos decimos, pues es un certificado que, por ejemplo, antes, hace muchos años cuando yo licitaba, yo tenía que ir a la Cámara y decir, bueno, sí, ¿cuántos procesos voy a presentar en el web? Dame 10 certificados de cámara, dame 5 de registro de proponentes. Ya no, lo sacamos una vez por mes y le empezamos a imprimir, porque ya que la entidad no nos dice tiene que ser original, porque el hecho de tenerlo, y ellos tienen un código en la parte de arriba, creo, y con esos ujú, códigos se verifica si es el certificado, si está vigente o fue falsificado. Me imagino que lo mismo pasa con las sí, pólizas. también. Las pólizas tienen Entonces, un consecutivo también de código de seguridad. eso, entonces en la originalidad de un documento no está en que tenga que estar impreso y escaneado para que se pueda Ujú, ver que es original, sino más bien en cómo se puede argumentar digitalmente. Yo creo que a medida que va evolucionando la contratación estatal a nivel virtual con el SECOP 2, digamos que las normas van a ir siendo un poco más flexibles y van a haber muchos mecanismos más de verificación de la documentación en cuanto a la presentación. Por ejemplo, estas firmas digitales, que son la firma escaneada que se ponen en los formatos, pero ujú. realmente eso es un formalismo porque cuando nosotros estamos enviando la oferta, estamos haciendo una firma virtual del proyecto. Entonces, casi que todos los documentos quedan. Lo mismo pasa cuando hacemos el registro de proponentes, que en algunos formatos tienen firma, pero cuando ustedes ya terminan el formato general, se firma es con la firma, ni siquiera con una firma manuscrita, es con un código de verificación que nos da. Entonces, ahí es en donde va la originalidad, no depende de lo virtual o lo físico, sino de los mecanismos que se tengan de verificación. Correcto. Bueno, no hay más preguntas por acá. ¿Quieres aportar algo más? Bueno, sí, digamos como tips, siempre que vayan a manejar cualquier proceso, no dejen la póliza seria de oferta para último momento. Nos ha sucedido con varios clientes y eso que siendo intermediarios de ellos, Mm. me han llamado a las 4 de la tarde, vi un proceso súper, ya lo tenemos montado, se cierra mañana a Se las 10 de la entrega hoy. mañana. Ah, yo Entonces, pensé que te iba a decir, te entrega hoy. no, al otro día. Entonces, digamos, muchas veces nosotros la podemos sacar en hora y media, 2 horas, dependiendo si está dentro del presupuesto y dentro del cupo que tenemos nosotros para hacer el trámite de la póliza. Pero precisamente esa se salía del presupuesto, lleva autorización de oficina principal. Entonces, esa tarde dejamos todo enviado y al otro día llamando a la oficina de la compañía, pues tenían más requerimientos que habían llegado temprano, todo el tema, y sin la póliza pues no se pudieron presentar. Entonces, Ujú. mínimo, mínimo, mínimo un día antes, pero pues prácticamente como a primera hora para darle todo el manejo, revisión. Si una compañía dice que no, poderle buscar otra aseguradora y que lo puedan tramitar. Entonces, Sí, ese, igual eso hay que valorarlo mucho. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a participar en procesos de contratación, tenía una aseguradora que me llevaba las pólizas físicas y era una corredora de seguras pues que era muy relajada. Entonces, como era todo físico porque era SECOP 1, uh-huh, hubo procesos que no pude presentarme teniendo toda la documentación impresa porque la corredora de seguros no llegó a tiempo con la póliza de seriedad. Entonces, por eso hay que, primero, amar la virtualidad que tenemos en este momento sí, sí, en sí, cuanto a sí. SECOP 2 y segundo, tener un buen aliado en cuanto a las pólizas, si bien hay unas que uno no puede controlar. Digamos, hay algo que, ay, me lo cambiaron, yo acabo de ver este proceso, ¿qué tan, ve, qué se puede hacer? Tenemos la posibilidad de tener esta póliza hoy. Pues ya son cosas como, digamos, del caso, pero Uh-huh. ya el hecho es que nosotros desde que estemos presentando la oferta tengamos una programación, como siempre les digo, cada etapa de tener como sus planeaciones, su tiempo, sus tareas, y de esa manera uno poder enviarle. No enviarla, eso sí, no mandemos a hacer una póliza primero cuando no tenemos claro si podemos participar, porque el proceso está en borrador. Si un proceso es en borrador, hay muchos procesos que se quedan en borrador.
y se quedan, digamos, en el cementerio. Si ustedes se meten al SECOP 1, van a ver el cementerio de procesos de SECOP que están en borrador y no fueron contratados, y desde el 2017, el 2018 hasta el 2005, una cosa ahí de loco, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener en cuenta que vamos a mandar a hacer la póliza cuando ya esté en el pliego de condiciones definitivo. Y ahí también teniendo en cuenta que es que la aseguradora solo no trabaja para uno, sino que tiene varios clientes, y entonces mandarle con un tiempo como suficiente. Ya si vemos que la entidad estatal está haciendo cambios constantes en el cronograma, entonces ahí ¿qué vamos a hacer? Estar notificando para que esos cambios se hagan en la póliza. Y lo otro que también es muy importante, si resulta, y ahí también te voy a contar esta historia, hay una modalidad de contratación que tiene manifestación de interés. Que es la menor cuantía. Resulta que las entidades estatales ponen muy poquito tiempo para entregar la propuesta. Digamos que hay unas que dicen, bueno, vamos a hacer la manifestación de interés. Si son más de 10 oferentes, vamos a tener entonces hasta tal día para entregar las ofertas. Resulta que el sorteo se hizo hoy y se entrega pasado mañana. Entonces casi que con esa póliza hay que correr, porque si yo te la mando a hacer y no quedo en el sorteo, pierdo el dinero. Pero correcto. Si yo quedo en el sorteo, tengo un día o 2 días para hacer la póliza. Entonces ahí también es bueno tener como un buen aliado en cuanto al manejo de las pólizas. O cómo se puede hacer en ese caso, cuando los tiempos entre la manifestación y la presentación de la oferta son muy cortos. Pues Miguel, mira que nosotros con temas de manifestación o cuando son muy encima, les tenemos al cliente prácticamente el borrador. Entonces, digamos, yo puedo hacer todo un proceso de un contrato y tenerle ya el borrador, el temporario, como le llamamos, y el cliente me dice, listo, sí me voy a presentar, simplemente ingresamos y le damos clic al temporario. Ese temporario, si ya tenía algún ajuste de beneficiario, de fechas, de porcentajes, ya está autorizado. Simplemente si no se presentan, le decimos a la compañía, elimine el temporario, no se emitió, no se facturó, no se cobró. Entonces, hacemos ese tema por temporario. Vea, ese es el que necesitamos. Sí, porque es que yo muchas veces digo, bueno, listo, incluso hay gente que me dice, Miguel, empecemos a trabajarle este proceso. Yo les digo, mira, si yo le empiezo a trabajar antes de que empiece la manifestación de interés, resulta que ustedes no quedan en el sorteo, usted no me va a pagar lo que yo he trabajado, lo mismo hacen ustedes. Sí. Entonces, yo me aseguro de que sí pueda participar para ahí sí meterle candela a lo que es. ¿Qué es malo? Que a veces las entidades versus, digamos, el sorteo, ¿cierto? El sorteo fue hoy y se entrega el lunes, entonces da muy poquito tiempo. Ahí es en donde uno tiene que correr con pólizas, con propuestas, como ya haciendo la propuesta en serio, porque cuando está en borrador, como te dije, pues se puede quedar en borrador. Por acá preguntan algo, ¿de qué depende que en algunos procesos se pidan póliza de seriedad de la oferta o no? Perfecto. Digamos, como les comentamos ahorita, digamos, en la mayoría de procesos están solicitando la póliza de seriedad de la oferta. Hay unos tipos de contrataciones, como las contrataciones directas, donde no las piden. Pero digamos, el gran porcentaje y la gran mayoría las piden. Las mínimas, Miguel, si has visto en las mínimas cuantías no, en su mayoría no piden pólizas. Y tiene la entidad estatal digamos, la potestad de decir vamos a solicitar o no vamos a solicitar. Correcto. Dependiendo del riesgo, acuérdense que yo les conté de la matriz de riesgos. Para mí, en las mínimas cuantías, si bien puede ser opcional de la entidad estatal, muchas veces son factores, digamos, barreras de entrada al proceso. Es lo mismo que el RUP. El RUP y la póliza de seriedad muchas veces no son, digamos, de 10 procesos de mínima cuantía, solamente 2 pueden llegar a pedir póliza o póliza o RUP. ¿Pero por qué? Muchas veces esto limita la participación de ciertas empresas y entonces ayuda a que se la ganen otras ciertas empresas. Puede llegar a pasar, y lo estoy diciendo aquí como en general, no quiere decir que pase siempre, no quiere decir que por eso es que pase. Porque la entidad estatal tiene la potestad de decir, vamos a pedir capacidad financiera o vamos a pedir póliza. ¿Qué póliza? Por ejemplo, a veces la mínima cuantía, yo me gané una vez una mínima cuantía que no tenía póliza de seriedad, pero dentro de sus requisitos decía que la forma de pago iba a ser con anticipo. Entonces me dijeron, pues era un bolón súper chiquito, y me dijeron, bueno, entonces te va a pasar el anticipo y me tienes que hacer la póliza de seriedad. Y yo, de buen manejo el anticipo. Yo, pero es que yo no necesito ese anticipo. Y me dijo, no importa, pero es que aquí en el pliego dice
la invitación dice que te vamos a dar anticipo, entonces tienes que mandar a hacer la póliza. Yo me voy a poner a hacer póliza para eso. Efectivamente me tocó hacer póliza para eso. Entonces, por eso siempre que vayamos a mirar las condiciones de ejecución, si tiene algún anticipo, ya sabemos que nos van a poner a hacer póliza. En algunos procesos de mínima cuantía no se pide seriedad, pero sí se pide cumplimiento. Sí, correcto. No sé por qué. Hay otros que no piden ni seriedad ni cumplimiento. Sí, sucede mucho. Y mira que tocas el tema de que de pronto te piden solo anticipo. Ahí empiezan a hacer ajustes. ¿Por qué? Porque anticipo tiene que estar otorgado con el amparo básico que es cumplimiento. Entonces, digamos, a ella, casi que por obligación, tienen que incluirle el amparo de cumplimiento. Pero sí he visto muchas mínimas donde nos piden cumplimiento y salarios. Bueno, por acá Jonathan Siervo dice, depende de la cuantía. Pues yo también decía lo mismo hasta que vi esa chica de Israel que era 9 millones y la pusieron a hacer responsabilidad civil, un montón de pólizas, un proceso de 9 millones de pesos. Correcto. Bueno, por acá dicen algo sobre las mínimas cuantías, sobre lo de la manifestación de interés. Dicen que a veces ponen la cascarita de manifestar interés por el SECOP y aparte enviar un email anexando los documentos. No debería ser así, porque para eso el SECOP 2 tiene un botón establecido para que nosotros hagamos la manifestación de interés y sea de esa manera. Cuando era por una carta, era cuando era con SECOP 1. Pues aquí la entidad es, igual tengamos en cuenta que tanto las entidades estatales están aprendiendo a manejar el SECOP y hay unas que son muy primíparas en eso. De hecho, se puede ver en la manera en que estructuran la propuesta o el cuestionario. Y también nosotros algunos estamos aprendiendo, entonces como que es adecuar todo. Hay pliegos que van a estar muy bonitos, muy bien establecidos, muy rico para hacerlos, pero hay otros que uno dice, no, pues, ¿qué es esto? A mí me ha pasado que en el SECOP 2 me han pasado por procesos que piden 3 veces el mismo documento. Pero bueno, ahí hay que tener paciencia. Bueno, dice, el único proceso que tiene esa facilidad es la mínima cuantía. Sí, la mínima es la que tiene opcional de solicitar registro de proponentes u opcional de pedir seriedad. Y correcto. También hay que tener muy en claro que al final vienen los requisitos o las condiciones del contrato y ahí nos va a decir si vamos a tener que tener algún contrato, porque de pronto, nos ganamos el contrato, felices. Cuando listo, entonces haga la póliza de seriedad la póliza de cumplimiento para que se legalice. Sin eso no podemos empezar a ejecutar. Y nosotros ni siquiera lo tuvimos en cuenta. Entonces, por eso hay que leer muy bien esos pliegos de condiciones o esas invitaciones. Lo he hecho, vea, 2 veces esta semana. Vea, pues. Existe, sí, de todo existe. Hay que tener mucha paciencia con las entidades. De todo existe, sí, eso sí es verdad. Y si no existe, se lo inventan. No, se encuentra uno de todo en los procesos y en las pólizas. Bueno, entonces yo creo que ya vamos finalizando. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Fabián, por aceptar esta invitación. Les voy a dejar esta grabación. La verdad creo que YouTube cambió en algo. No lo deja entre los videos, sino que como lo dejo aparte como en los lives. Pero la idea es que siempre que tengamos algo que recordar sobre lo que tiene que ver con pólizas, podamos ir al video, podamos ir al Instagram de Cooperar Seguros, también escribirles al WhatsApp y todo lo que tiene que ver con estas asesorías para que les ayuden y tener un buen aliado, eso es lo más importante, tener un buen aliado en pólizas, alguien que nos ayude realmente con lo que necesitamos, a sacarla rápido, porque eso es lo que necesitamos, o alguien que no nos ponga tanto problema para hacerlo, que ya tengamos toda nuestra información ahí en cuanto a la empresa, que casi siempre hay que presentar varios documentos antes de empezar, entonces muy importante tener un buen aliado para hacerlo. Y esa es la recomendación de hoy. No estoy diciendo que sea Carlos Fabián, no estoy diciendo que sea Cooperar Seguros, sino que estoy dando simplemente consejos. Bueno, deberías hacer un directo para exponer las perlas que se encuentran en las listas. No me da la hora. Salen muchas. No, imagínate, no me da la hora. Entonces, no les digo pues que ayer les mostraba en Instagram que estaba haciendo un proceso que en la oferta económica del SECOP 2 decía 50 millones de pesos de presupuesto. Y en la oferta económica del Excel decía 49 no sé qué. La diferencia eran 200.000, pero generaba, o sea, ¿cómo van a haber 2 presupuestos con entidad estatal? Por eso yo puse ese negrito que hace como así, como, me dejaron como, vea pues. Lo bueno es que era una mínima cuantía, te ganas por precio.
Bueno, se apuntan para participar. Un directo de 3 horas hablando de todas las inconsistencias que pueden encontrar en el SECOP 2. Las perlas. No, las perlas es como esas cosas que uno cascaritas, dice, cascaritas o cosas que no es acorde con la normativa, pero se pueden encontrar en la plataforma, como cosas que piden o procedimientos que no deberían ser, cosas raras que uno encuentra por ahí. Me gustaría saber qué otros documentos se exigen en general, en las pólizas. que si es en las ¿Cuáles pólizas, eran? no, son los normalitos. Cámara de Comercio, RUT, balance, experiencia y cédula del representante legal. Ah, bueno, de Para pronto, solicitar la póliza. sí, digamos, sí, algún Y también documento, creo que el el resumen SARLAF, sí, el SARLAF siempre lo y, solicita la. y pagaré después de ciertos montos de contrato y valor asegurado. Y también creo que piden como un histórico, porque creo que la aseguradora no te va a dar un contrato que digamos, ay, yo tengo puros contratos de 100 millones y yo voy a hacer uno de 1000. Entonces la Correcto. aseguradora te mira como el historial de lo que has hecho en contratos y te dicen, pero ¿cómo vas a hacer uno de 1000 si siempre haces de 100? Sí, Y ahí es donde muchas veces me dicen, Milla, pero es que si la aseguradora manejó la póliza y entonces, bueno, hay que mirar más allá. ¿Qué capacidad tengo yo financiera? Porque la aseguradora tampoco nos va a dar digamos, correcto. una póliza a razón de que pueda verse afectada. Entonces ellos dicen, no, de pronto me afecta la ejecución del contrato, de pronto no cumple y nos toca pagar a nosotros la póliza, digámoslo así. Exactamente. Bueno, ¿qué dice acá? El SARLAF, historia de los contratos. Sí, el Sí, SARLAF, sí. SARLAF, eso era correcto. ¿Desde ¿Qué qué monto montos? solicitan? Pagaré. ¿Desde qué Miguel, creo montos? que se congeló la No, grabación. Ya, no, así ya. está bien. Bueno, el pagaré en la mayoría de compañías los están solicitando a partir de 100 millones de valor asegurado. No de contrato, sino de valor asegurado, que son los porcentajes de las pólizas. Pero es una característica que depende de cada aseguradora. Incluso hay aseguradoras que firman un pagaré, recién vinculan el cliente y ese pagaré le sirve hasta 3.000 millones de valor asegurado o 2.000 millones de valor asegurado. Pero prácticamente si es una empresa que saca contratos y seriedades de la oferta seguidos, debe firmar mínimo 1 o 2 pagarés durante 4 o 5 años aproximados. Súper bien. Bueno, por acá dicen el RUT. Pues como hay unos documentos base que sí es bueno que lo como para ir abriendo cupo, digámoslo así, para que Correcto. ya tengamos el cupo cuando ya vayamos a empezar a tener las pólizas. Bueno, por acá entonces les dejo los datos y muchas gracias por conectarse. Yo creo que no hay más preguntas. Y hasta una próxima ocasión que me dé por hacer las perlitas del SECOP un Claro que envío. sí, ahí toca conectarnos. No, las perlitas tiene que ser un envío muy colaborativo. Así como de, yo estoy aquí, ¿quién más se quiere conectar y contarnos sus historias? Así Sí, como lo hago en súper. Instagram, pero sí sería divertido. Bueno, muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, Meyer. Muchas gracias a todos. Hasta luego.